Bendecimos el nombre del Señor en la vida de Israel. Te alabamos, te glorificamos, oh Dios de los cielos. Alabamos tu santo y bendito nombre porque tú eres Dios y te mueves como quieres. Tú, Señor, que conoces todas las cosas, que conoces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Tú que nos examinas, tú que penetras hasta los tuétanos, tú que sabes de qué tenemos necesidad. Tú has dado palabra a tus siervos, mi Dios, en este tiempo, en todas las naciones. Mi Dios, y nuestra nación también ha sido bendecida como tierra de gracia, como tierra de bendición. Tú nos has dado, Señor, la bendición de tener siervos de acuerdo a tu corazón que ministren tu palabra, mi Dios, y aquellos hijos de la casa que se están levantando con esta unción profética, con esta unción de la palabra, Padre amado, como maestros de la palabra para enseñar a un pueblo. Gracias, Dios, por ese privilegio que nos das como iglesia, como congregación, porque es el cumplimiento una vez más de lo que tú dijiste un día, que esta congregación sería una casa de pan. Padre amado, gracias porque tú no mientes, porque tú no eres hijo de hombre, porque tú en ti no hay sombra de variedad, y lo que tú dices, Señor, se cumple como tú lo has designado así. Gracias por la vida de Israel. Ahora yo te pido, Padre amado, como su autoridad, que tú, Padre amado, derrame tu bendición, tu unción profética en la palabra, Padre amado, en su boca, como lo has hecho en su corazón, Padre amado, que fluya con poder y gloria, Padre amado, el aceite, que fluya la unción, que fluya lo que tú quieras hacer en su vida, Padre amado, y que el pueblo hoy esté preparado, con su corazón dispuesto a recibir lo que tú tengas del cielo para nosotros. Alabamos tu santo y bendito nombre y te damos infinitas gracias y te pedimos que venga tu reino sobre la vida de Israel, sobre nuestras vidas, sobre la vida de esta casa y sobre la vida de todas esas personas a quien será enviada la palabra a través de YouTube. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en Proverbios. Proverbios, capítulo 3. Momento. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Temed a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos aquí tuvieron la buena intención de venir a adorar el nombre de Dios en esta mañana? Y me alegra que haya esa buena intención en parte de ustedes en venir acá. ¿Y cuántos en su vida han tenido buenas intenciones de ayudar a otros? El día de hoy vamos a hablar sobre las buenas intenciones. ¿Por qué las buenas intenciones? Porque siempre nosotros tenemos la disposición de ayudar, de querer hacer las cosas bien, pero a veces ¿no les ha pasado que usted dice, quise ayudar a fulanito y me quedé con las tablas en la cabeza? Por querer ayudar me salió algo mal. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que he querido ayudar y termino con las tablas en la cabeza y dice, no ayudo más a nadie en la vida, no ayudo más a nadie. Y es porque muchas veces las buenas intenciones no bastan. No bastan las buenas intenciones. El propósito de Dios en nuestras vidas muchas veces es demandante y claro. Y muchas veces no lo entendemos ni conocemos. Y hacemos las cosas por buenas intenciones.
Y esto lo vamos a ver mucho más claro. No sé cuántos recuerdan cuando David quiso trasladar el arca. Vamos un momentico a la Biblia. Vamos a 2 de Samuel. Capítulo 6, vamos a leer desde el 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo y tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre 2 carros nuevos y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban los carros nuevos. Cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaban al collado del arca estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. David y toda su casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera que había, con arpas, con salterios, panderios, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían tropezado. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad y él cayó muerto ahí junto al arca. Wow. Es sorprendente cuando el Señor me daba esta palabra, decía: Señor, pero si este hombre, ¿por qué murió? Si él no quiso que el arca cayera al piso. O sea, ¿está mal que tú quieras proteger lo que es de Dios? ¿Está mal? No. Que tuvo la buena intención de que los bueyes tropezaron y él extendió su mano. Y el Señor me decía, es que a veces las buenas intenciones no bastan. No bastan. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó su palabra. Y en Él está escrita todas las cosas. Y Él desde un principio dejó muy claro quiénes eran los destinados a hacer este trabajo. Y tú ves aquel pasaje que buscaron los bueyes, carros nuevos, porque era para trasladar el arca de Dios de un lugar a otro. Entonces, vemos que en ese momento David tuvo la buena intención, mas no consultó a Dios, de trasladar el arca. ¿Era malo la intención de David? No. Era traer el arca de Dios otra vez a su lugar. ¿Era malo buscar carros nuevos para que trasladarse en el arca? No, no era malo. Si tú analizas el pasaje, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué sucedió esta muerte en este lugar? ¿Por qué sucedió? Si tú cuando analizas el pasaje por completo, estaban danzando, fiestas Jehová, porque estaban trasladando el arca. Estaba todo el pueblo reunido. Querían hacer una buena acción. Los bueyes tropezaron, este hombre extendió su mano para tocar el arca y allí quedó. Esto me lleva a mí, en lo personal, de que muchas veces estamos dentro de la casa de Dios, estamos dentro de la iglesia sirviendo, adorando, y muchas veces no tenemos un norte fijo, no tenemos una dirección.
Y estamos adorando, estamos en un altar, estamos sirviendo, pero muchas veces sin una dirección de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace falta estudiar, escudriñar las Escrituras. Porque allí en la palabra es donde nosotros podemos conseguir el propósito de Dios para nuestras vidas. Allí es donde nosotros podemos ver lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque después que sucede esto, que muere Usa, David se entristeció por lo sucedido. Pero más adelante vemos que él entendió que había una ordenanza de Dios específica para hacer el trabajo que él estaba haciendo. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia haciendo cosas, creyendo que las estamos haciendo bien, no las estamos comiendo. Porque estoy sirviendo a Dios, tengo la buena intención de pararme muy temprano a ir a la iglesia, que no está mal, ojo, no está mal servir a Dios, pero muchas veces los estamos haciendo de una manera equivocada. ¿Cómo? Yo me voy a parar temprano, voy a abrir la iglesia para que la pastora me vea. Hago las cosas para que mi hermano me vea que yo estoy haciendo las cosas bien. Pero resulta y acontece que nosotros, los llamados, los que decimos ser hijos de Dios, no hacemos las cosas para que nos vean. Lo hacemos para servir al gran yo soy. ¿Y cómo servimos al gran yo soy? Conociéndole. ¿Y cómo le conocemos? A través de la palabra. Entonces vemos más adelante que David entendió que los levitas, los sacerdotes, eran los encargados de la tarea que él trató de hacer. Está mal, era el rey. Él era el rey, él tenía la máxima autoridad sobre todo el pueblo, pero él no era el llamado, ni era la forma tampoco. Entonces, ¿tenemos buenas intenciones en nuestros corazones? ¿Usted se levantó esta mañana con buenas intenciones o se levantó con un propósito divino para cumplir a Dios? Yo tuve la buena intención de hacer X cosas, pero Dios cambió mis planes y me llevó a través de su propósito. ¿Cuándo? Cuando yo voy a las Escrituras y entiendo y practico lo que Él me está demandando. Nuestras intenciones a veces son buenas y necesarias. Ojo, yo no estoy diciendo que las buenas intenciones sean malas. Ojo. No, que el domingo dijeron que yo no tengo que tener buenas intenciones. No. Entiéndase, nuestra intención, lo que nosotros queremos hacer, tenemos que alinearlo a lo que nos enseña la palabra a través de las Escrituras. Vamos a poner este ejemplo que me gustó mucho. Cuando en una planta de gas hay una fuga de gas y hay un incendio, ¿qué es lo primero que muchos de nosotros queremos hacer cuando hay un incendio? Agarrar agua y vaciársela sobre aquel incendio. Pero resulta que hay tipos de gas y hay tipos de incendios que el agua lo que hace es avivar la llama. Entonces esto nos enseña que a veces la falta de entendimiento, la falta de la búsqueda con Dios, la falta del estudio de las Escrituras nos hace ser ignorantes y creemos que estamos haciendo las cosas bien y actuamos como si lo estuviésemos haciendo bien, pero lo que a veces hacemos es dañar las cosas. Ejemplo, usted a veces tiene medicinas en su hogar y un hermano le dio un dolor. ¿Usted le regala la primera medicina que tiene? No. Usted en su vago conocimiento sabe que X pastilla sirve para algo. Hermano, toma. Entonces, usted tiene la disposición de regalar algo, pero usted tiene que saber qué va a dar, cómo va a actuar y qué debe hacer. Y como cristianos, estamos llamados a dirigirnos por la voluntad de Dios. Seguimos leyendo el pasaje que dice, quedamos en el 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó. Allí murió junto al arca. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa.
y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Muchas veces nosotros queremos actuar y luego cuando vemos las consecuencias, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque nosotros a veces primero actuamos y después nos lamentamos. Cuando primero tenemos que preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad que yo haga el día de hoy? Sígueme. Te sigo, Señor. Pero muchas veces, no, ando por la vida sin preguntar, sin hacer nada, sin buscar dirección. Y entonces cuando ya tenemos las cosas, como quien dice, estamos arruinados, Señor, ¿qué hice mal? David preguntó, ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? Yo creo que él le faltó ir a escudriñar las escrituras, porque eran los levitas los que estaban encargados. De modo que David no quiso traer a mí el arca de Jehová en la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom. Vámonos de nuevo al traslado, donde dice: y fue dado aviso a David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando lo llevaban el arca, habían andado unos pasos, sacrificio, güey, ya creo que me salté. Bueno, vemos más adelante que David entendió cómo era la manera correcta de trasladar el arca. Y vemos que cuando él va a trasladar el arca, ve que bendice la casa de Obed-Edom, dice, esto hay que traerlo a nosotros, porque la presencia de Dios tiene que estar con su pueblo. Y es cuando deciden trasladar, y ahí es cuando los levitas son los que llevan la carga de trasladar la presencia de Dios. Y esto nos enseña a nosotros, los adoradores, levitas del altar, que somos los llamados, somos los escogidos por Dios de ministrar la presencia de Dios. Somos los llamados de cargar la presencia de Dios, y es la responsabilidad de cada uno de nosotros no dejarnos llevarnos por las buenas intenciones, sino del propósito de Dios. Muchas veces he visto y ha pasado que ponemos en el altar a un hermano porque canta bonito, puede cantar muy bonito, pero si no tiene el propósito para servir a Dios, no sirve. ¿Sabe una cosa? El infierno está lleno de gente con buenas intenciones. ¿O no? Díganme ustedes si en el caso cuando los hombres quisieron construir una torre para llegar a Dios, ¿no tuvieron buenas intenciones? Pero querían lograrlo a través de su fuerza. Querían lograrlo a través de su esmero. Y a Dios no se le llega con buenas intenciones, ni con esmero, ni con sacrificio humano. ¿Por qué? Porque Él mismo estableció cuál es el camino, cuál es la ruta para llegar a Él. En la actualidad no existen personas que tienen buenas intenciones de la inclusión para que nadie se sienta mal, se sienta ofendido. Pero a veces nuestras buenas intenciones ofenden a Dios, que es el caso de Usa. Él tuvo la buena intención de no caiga, y enfureció a Dios porque él no estaba llamado para hacer eso. Muchas veces estamos dentro de la iglesia sirviendo en algún ministerio y nos tomamos el atrevimiento de hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y esto es fuerte, hermano. Es fuerte.
Porque la consecuencia de aquel hombre fue morir en el instante. Pero el día que estemos ante el trono de la gracia, Dios nos va a hacer y nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos acá en la tierra. Y una de las cosas que nos hace ser, como quien dice, muchas veces un poco adelantado y a tomar funciones que no nos corresponden, es la impaciencia. Dios me dijo a través de un profeta que yo iba a salir a las naciones. Y muchas veces queremos ayudar a Dios. Queremos adelantarnos al proceso por el cual Dios nos va a pasar para poder llegar al destino que tiene preparado para nosotros. Entonces, tenemos que tener en nosotros paciencia, que es un fruto del Espíritu. Vamos un momentico, en 1 Samuel 13. Del 8 al 14. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl: tráeme un holocausto y ofrenda de paz, y lo ofreció en holocausto. Dios había hablado a través de su profeta Samuel. Le pidió un plazo de 7 días. Instrucción específica, 7 días. Y a veces nos pasa que Dios nos da una instrucción específica, pero no tenemos la paciencia de esperar. Al ver Saúl que no llegaba a Samuel, ¿qué hizo? Tomó funciones que no le correspondían. Porque el profeta era el que estaba encargado de levantar esa ofrenda a Dios. ¿Estuvo malo que levantar ofrenda? No está malo que levantemos ofrenda a Dios. ¿Estuvo mala la intención de Saúl? No estuvo mala. Pero a veces las buenas intenciones no bastan y nos llevan a caminos de perdición por no tener paciencia. Hay que saber esperar en Dios. Es difícil, porque si nos ponemos un momentico nada más en los pies de Saúl, me dieron 7 días. Ya van 6 días y medio. Yo no veo que aparece. No, si él no llega, yo tengo que comenzar. Y muchas veces nos pasa. Dios nos da una instrucción específica en un tiempo específico y nosotros queremos adelantar el proceso de Dios. Queremos ayudar a Dios. Y muchas veces ese ayudar lo que termina es siendo estorbo para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ejemplo. Soy joven y los jóvenes nos pasa mucho que queremos estar casados en un principio. Queremos estar casados porque siento que me estoy quemando. Yo necesito pareja. Y buscamos a la primera loca que nos conseguimos. Nos arruinamos la vida. Y después le decimos: Dios, ¿por qué pasó esto? Por tu impaciencia. Yo tenía algo mejor para ti. Yo tenía algo mejor para ti, pero tu impaciencia te llevó a lo que tú estás viviendo hoy. Porque algo que tiene no esperar, no obedecer, no escudriñar, es que nosotros metemos la pata, sacamos petróleo y tenemos que vivir con las consecuencias. En un principio Pereusa murió y ahí se quedó. Y aquel lugar fue llamado Perejusa, ahí quedó, pereció. Saúl, después de lo que él hizo, también tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl? Se le fue quitado el reino.
Muchas veces Dios te ha llevado a lugares altos, porque Dios permitió que Saúl fuera el rey. Lo llevó a un lugar alto de autoridad. Y por nuestra impaciencia de esperar en Dios, por nuestra impaciencia y querer ayudar a Dios, Dios no tiene que bajar de esa nube por ser impaciente. Porque no, es que él quiso levantar una ofrenda de paz al Señor, y él quiso elevar holocausto, porque la palabra lo dice, que cada vez que tú quieres honrar a Dios, ofrece ofrenda. Pero ¿cómo lo hizo él? ¿Qué intención había en su corazón? ¿Adorar el nombre de Dios? ¿O seguir una rutina, seguir un ritual, pero sin un propósito? Y nos pasa que estamos dentro de la iglesia. Levanta las manos, levanto las manos. Agacha las manos, agacho las manos. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes por qué tú levantas tus manos al cielo? ¿Por qué nosotros adoramos? ¿Por qué cantamos? ¿A quién le oramos? Y hermano, les digo una cosa. Esta palabra es fuerte. Y el primer ministrado, yo decía, ay Señor, era yo. Porque esta palabra me daba a mí. Y me la dio un 1 de enero. Cuando yo le dije, Señor, este año sí te sirvo. Mi buena intención, primero. Este año sí te voy a servir. Y el Señor me llevó a este pasaje de David cuando quiso trasladar el arca. Y luego me fue llevando por cada uno de los pasajes. Ay, hermano, tenga la buena intención y también tenga el decirle a Dios, Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame cuál es tu propósito para mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el sendero, a veces puede ser tarde para volver. Y a veces creemos que estamos bien con Dios y nuestro corazón está bien lejos de Dios. Porque queremos ser como Saúl, mantener una apariencia. Y la apariencia no lo es todo. Porque tú puedes aparentar ante tu hermano, ante la pastora, ante el pastor, ante el apóstol, que tú eres una buena oveja. Pero arriba hay un Dios que escudriña los corazones y sabe cuáles son tus intenciones. Y sabes que yo a veces quiero decir, Señor, tú sabes que tú me permitiste tener este dinero para comprar un carro para servirte. Mentira, un carro para tu uso. Porque cuando en la iglesia te dicen, necesitamos que nos trasladen, no cuenten conmigo. Y tu buena intención te dijo, ay, voy a comprar un carro para Dios. Mentira. Ah, voy a comprar una lacto para ponerla a servir en la iglesia para cuando la necesitan, estoy ocupado. La intención de nuestro corazón se alinea al propósito de Dios. Y después que se nos quema la lacto, decimos, Señor, ¿por qué se me quemó? Vea la palabra y aprende lo que nos enseña sobre las buenas intenciones. Vemos que a veces la impaciencia, a mí me pasa, estar esperando me cuesta. Algo que aprendí de mi papá es que si nos dicen 1 hora, hay que estar antes. Y una de las luchas que tengo a diario es que quiero salir 1 hora y mi complemento no me acompaña a la misma hora. Entonces, a veces me voy al extremo. Entonces, ella quiere irse temprano y yo por maldad, porque eso es lo que hay en el corazón, maldad, no quiero salir a la hora que ella quiere salir. Pero buenas intenciones no bastan, hermano. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar, ¿qué implica? ¿Qué implica aprender a esperar en Dios? Dios te llamó, te ungió para ser un levita, para ser pastor. Pero eso implica que desde ya tú eres pastor. Desde ya tú vas a servir al altar.
No. Saúl perdió el reino. Dios levantó a David, lo ungió como rey. Y automáticamente David se levantó y ya yo soy el rey. No, Dios tuvo que pasar a David por un proceso para que poder cumplir el propósito en su vida. Y nosotros, por la impaciencia, nos dicen, quiero ser, eres llamado a ser pastor. Ya yo soy pastor. No, Dios tiene que capacitarte, Él tiene que hacerte pasar por un proceso y cuando estés maduro, cuando el fruto esté maduro, Dios dará testimonio de lo que hay en ti. Porque sí es buena intención, necesitamos pastores para que prediquen, levantar iglesia y formar iglesia, y necesitamos pastores para que enseñen, necesitamos apóstoles, necesitamos ministros. Pero muchas veces en nuestra impaciencia de querer abarcar, de querer asumir, dañamos lo que Dios quiere hacer. ¿Qué pasa? Y esto se ve actualmente en muchas iglesias. Vemos a una persona que Dios lo llama y de una vez lo ponemos y termina causando ¿qué? Daño dentro de la iglesia. Por no esperar a Dios. Pero es que no está mal. No está mal que Dios te haga un llamado. No está mal que tú le busques y le sirva. No. Malestar es en no esperar el tiempo de Dios. Mal está es que si Dios te dio una palabra, tu buena intención no se alinee a lo que Dios quiere. La paciencia, hermano, es un fruto del Espíritu. Y hay un ejemplo que siempre colocamos sobre nuestro abuelo, que era una persona muy pacientosa, y le preguntaban, ¿cómo hace, hermano, para ser tan pacientoso? Y él dice, no es fácil. Sí, para él, que era una persona que para mover un pie tenía que pedirle permiso al otro, decía que no era fácil ser pacientoso, que espera para nosotros que queremos las cosas instantáneas. Somos el tipo de personas que estamos en WhatsApp y escuchamos las notas en por dos. Porque no falta paciencia. Nos falta paciencia y este mundo está tan rápido que nosotros a veces nos está llevando y ni cuenta nos estamos dando de que nos está llevando el sistema. Porque no sabemos esperar en Dios, no tenemos la paciencia. ¿Y sabe algo? Si en usted y en mí está el Espíritu Santo, tiene que estar la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Tiene que haber nosotros en gozo, amor, paz, paciencia, saber esperar. Dios tiene un propósito contigo. Va a venir tu momento. No te adelantes, no te atrases tampoco. Porque muchas veces nuestra buena intención nos permite ir hacia atrás. En vez de avanzar a lo que Dios quiere, estamos retrocediendo. Entonces, tenemos que ser pacientes. Y el Señor cuando hablaba conmigo me decía estas palabras. Me llevó un ejemplo que me llamó la atención y es hasta gracioso. Alguien que no tenía paciencia y era uno de sus discípulos. Pedro. Dios tuvo un trabajo, un trato especial con Pedro. Y vamos un momentico a Juan capítulo 13. Y vemos en esta escena cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Es un pasaje muy hermoso que a nosotros nos enseña cómo Dios tiene que cumplir su propósito. ¿Por qué? Jesús, ¿quién era? El rabí, el maestro de los discípulos. Era aquel hombre de autoridad para ellos.
Ellos eran seguidores de Jesús. Y Dios, en ese momento, tenía que cumplir un propósito en específico, que era lavar los pies de sus discípulos. Ya estoy como Pilato ya. Y en este pasaje vemos a un Pedro que cuando el Señor comienza a lavar los pies, me imagino que comenzó por todos sus discípulos, y al llegar a Pedro, le dice: Señor, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Más bien yo tengo que lavártelo. Y el Señor le reprende. ¿Cuál fue la intención de Pedro? No dejar que su maestro, su rabí, su autoridad, le lavara los pies. Y es malo, es una intención mala. ¿Ah? No es malo, hermano. Hay que honrar a las autoridades, hay que bendecirlas. Pero cuando Dios quiere un propósito en específico, Él tiene que cumplirlo porque tiene que cumplirlo. Y el Señor reprende a Pedro. Le dice, en pocas palabras, dice: en este momento, Pedro, cálmate. Ya va, bájale 2. Sé paciente. Yo tengo que cumplir un propósito y es necesario que yo te lave los pies, Pedrito. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. En mi vida se cumpla lo que Dios me mandó a hacer. Y era Jesús, era el Hijo de Dios, pero que no estimó ser igual a Dios. Tomó forma de hombre para vivir una vida humana, para tener esa experiencia que tú y yo vivimos a diario y enseñarnos que Él, pudiendo hacer lo que Él quería porque es el Hijo de Dios, siempre cumplió el plan divino de Dios. Y muchos dicen: no, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, Él se la sabe toda. La Biblia nos dice que Él fue tentado en todo y nunca pecó. Ay, es que yo soy humano y la tentación es fuerte, la carne es débil. Somete la carne al espíritu, porque Jesús en el desierto fue tentado. Y el diablo le tentó a través de la misma palabra, y Jesús le respondió con la palabra. ¿Por qué? Porque Él escudriñaba las escrituras. Hace 3 domingos enseñamos que Jesús se quedó en el templo. Y no se quedó en el templo cuidando, se quedó con los maestros, con aquellos eruditos de la ley, hablando de la palabra. Y ella se sorprendía: ¿cómo este niño conoce tanto? Porque me imagino que él tuvo una mamá y un papá que Dios le instruyó a llevarlo a conocer el camino de Dios. Y es un llamado a la acción de nosotros a enseñar a las generaciones a buscar a Dios, que escudriñe desde pequeño. Entonces, Jesús conocía la palabra, fue tentado por la palabra y con la misma palabra le dijo al diablo: tú aquí, chao. Chao, aquí no tienes nada que ver. ¿Por qué? Porque Jesús esperó. Él era el Hijo de Dios desde un principio, pero Dios lo pasó por un proceso en el desierto para ser tentado, para salir victorioso. Y nosotros queremos, el Señor nos llamó, nos dijo, nos trazó un propósito y de una vez queremos salir desbocados a hacer las cosas que queremos hacer, pero no las que Dios quiere que haga. Entonces, Pedro: Señor, no me laves los pies. Ya va, necesito lavarte los pies. Necesito que tú, Pedro, Juan, Jacobo, todos entiendan lo que es la humildad. Es necesario que yo te lave los pies a ti. ¿Por qué? Porque el día de mañana Dios nos va a poner en un lugar, si nosotros somos pacientes y si nosotros alineamos nuestra intención a la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar a lugares, nos va a poner en sitios de autoridad, y es necesario que cumplamos el propósito divino de Dios tal como Él nos lo demanda. Y debemos tener en nosotros humildad. Porque el primero que nos dio el ejemplo de humildad fue Cristo. Él lavó los pies de sus discípulos.
Le dijo un momento, ya va Pedro, te amo, tienes buenas intenciones, no quieres dejar que yo te lave los pies, pero me es necesario que yo te lave los pies. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Y a veces sentimos en nuestros corazones hacer algo de parte de Dios y no lo entendemos. No, pero Señor, ¿cómo tú me pides que yo haga esto con mi hermano? Créeme que es Dios que está hablando a tu vida, porque el diablo no te va a poner nada bueno en el corazón. Y cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. Hazlo. Porque Dios quiere enseñarte la obediencia. Quiere enseñarte a hacer las cosas bien. Quiere enseñarte a que tu vida se alinee a lo que fue. Vamos un momento también, otro caso que nos enseña la misma palabra. En Levíticos, capítulo 10. Del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno un incensario y lo pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron al instante. Y murieron delante de Jehová. Ay, hermano. Terrible, ¿no? Terrible. Y esto nos hace mucho más responsables los que ya conocemos la palabra de Dios. Aquellos que escudriñamos las Escrituras, aquellos que leemos y buscamos a Dios, hay más demanda todavía, mucha más demanda de hacer las cosas como Dios las trazó. Dios había ordenado a los levitas mantener un fuego que era de Dios, que lo encendió y estaba ese fuego. Pero vemos a estos dos personajes que estaban dentro de la casa de Dios, servían en el altar, ministraban a Dios, se apagó el fuego que Dios les mandó a que siempre tuviesen encendido, se apagó, y la buena intención de su corazón es decir, es un fuego, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Ay, no voy al domingo, ¿qué tanto? Un domingo más, un domingo menos. La palabra nos enseña, nos dice, nos exhorta, no dejemos congregarnos como alguno tiene por costumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar si yo no voy? ¿Qué pasa si yo no sirvo? ¿Qué tanto? No. Dios sigue cumpliendo su propósito. Pero créeme que no seguirá cumpliendo su propósito en ti y en mí. Estos dos hombres tuvieron la grandiosa idea de encender, agarrar un incensario y encender un fuego y ofrecérselo a Dios. Ay, hermano, cuidado, mucho cuidado, porque Dios estableció principios, Dios nos estableció ordenanzas, Dios nos trazó un propósito, a la iglesia en común nos trazó un propósito. Y cuidado si nosotros transdiversamos lo que Dios nos entregó. Porque a estos hombres Dios le entregó el ministerio. Dios le entregó una vía, le entregó algo que hacer. Por su descuido, dejaron que ese fuego se apagara. Y muchas veces estamos aquí, dentro de la iglesia, encendidos, adorando a Dios, y le damos vueltas y saltamos una banca y hacemos lo otro,
¿Cómo está el fuego de tu corazón? ¿Es un fuego de Dios o un fuego extraño que estás ofreciendo a Dios? Conocemos la palabra, nos exhorta, nos enseña cada día. Pero ¿qué fuego estamos nosotros ministrando? ¿Qué fuego estamos dando a Dios? Porque a veces las buenas intenciones no bastan. Las buenas intenciones nos pueden llevar al mal camino. Por eso comenzamos leyendo Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Si usted quiere sabiduría, pídala a Dios que la da. Si usted quiere dirigir su camino bajo la voluntad de Dios, pídasela a Dios y lea las Escrituras. Ahí nos deja el manual del ser humano. El manual de cómo alinear nuestra vida al propósito divino. En las Escrituras. Pero muchas veces somos como en nuestra vida humana. Agarramos un manual. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto puede pasar si no leo un manual? Entonces, cuando no encajamos una pieza y vemos que aquello no funciona, ahí sí queremos ir al manual. Para eso es esta piecita. Y tenemos que desarmar todo lo que hicimos para volver a armar. ¿Por qué no? Buscamos el manual. Entonces, cuando ya tenemos una vida en desorden y nuestra vida está que ya no da más, ahí sí nos acordamos de Dios y vemos el manual. Ay, Dios, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo contrario a Dios. Y es donde viene ese proceso de restauración, ese proceso de donde Dios comienza a transformar tu vida. Es de ese proceso donde Dios comienza a hablarte, donde Dios comienza a ponerte como el alfarero y a darte forma. Y ese es un proceso doloroso que el cual todos debemos pasar para que ese proceso que Dios tiene contigo y conmigo se cumpla. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que alinear nuestras intenciones, tenemos que ser humildes. Y cuando nosotros invoquemos el nombre de Dios, cuando nosotros levantemos adoración, cuando nosotros levantemos oración, sepamos y entendamos que en nuestro corazón esté el fuego de Dios. Que esté ese fuego que Él nos da cuando su Espíritu Santo viene a nuestras vidas a transformar, a quemar, a quitar todo lo que Él no quiere. Entonces ahí hay algo que hacer. Dejar que ese fuego de Dios se mantenga siempre encendido en nuestras vidas. Y cuidado cuando se apaga ese fuego. Decirle: Dios, perdón, perdí lo que tú habías trazado para mí. Pon de nuevo tu fuego en mí. Y no ofrecer un fuego extraño. Porque ese fuego extraño, ay hermano, qué terrible consecuencias trae. El de estos hombres fue morir allí. Y el de tu vida, no dejes que se apague el fuego. Y mantén siempre esa llama, ese fuego de Dios en tu corazón. Ese Espíritu Santo siempre en tu corazón avivado. A través de la palabra. Dios estableció reglas, principios bíblicos. Y estos hombres cometieron el gran error, sabiendo la palabra, ministrando a Dios, de romperlo. Entonces, en este punto es claro. Ya sabemos que tenemos que alinear nuestra intención a Dios, que tenemos que buscar el propósito de Dios, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar en Dios y ser pacientes. Luego, cuando Dios te levanta en un lugar, tener la humildad que tuvo Cristo para lavar los pies de sus discípulos. Ahora, tú, conocedor de la palabra, tienes que tener reverencia a Dios. Porque estos dos hombres fueron irreverentes.
quisieron hacer algo por sus propios medios, quisieron hacer algo dentro de la casa de Dios, porque no fue que lo hicieron afuera, fue dentro de su casa, dentro de su tabernáculo. Entonces, hermanos, la reverencia a Dios, no porque me ven, no, yo voy a hacer X cosas porque me ven o me va a escuchar fulanito. No, la reverencia tiene que ser a Dios, que es el que ve, el que escudriña y sabe cuáles son tus verdaderas intenciones. Yo puedo engañar a toda una iglesia, pero a Dios, ¿cómo lo engaño? Y hay algo muy bueno, que Dios siempre es misericordioso. Siempre nos muestra su camino, nos vamos de su camino, nos trae a su camino, nos vamos otra vez y Él, ven que yo te traigo con lazos de amor. Porque a los que son llamados, Dios los trae siempre a su camino. Ahora, hermano, recordemos que toda acción tiene consecuencias. No esperemos las últimas consecuencias. No esperemos las últimas consecuencias, porque hay personas que ciertamente Dios se los lleva, pero primero Dios tiene que hacerle pasar un proceso bastante fuerte. Son llamados de Dios, Dios tiene un propósito con ellos, pero tienen que pasar un proceso para que Dios cumpla su propósito, de alguna u otra manera. Está en nosotros, si desde un principio decimos, Señor, ya va, yo me someto a tu voluntad y te sigo. O mi intención, pum, mi intención, pum, mi intención, pum, otro golpe más. Y cuando vemos un clarito así, no, es que no es por mis buenas intenciones que logro ver a Dios, es por su voluntad. Cuando yo alineo mi intención al propósito de Dios, créeme que se te van a abrir muchas puertas. Créeme que tu voluntad, lo que Dios quiere para ti, se va a empezar a ver. Porque alineas lo que hay en tu corazón con el corazón de Dios. Entonces vemos que un David al principio fue como que vamos a hacerlo así porque así me parece bien. No, cuando entendió la voluntad de Dios, hizo fiesta a Jehová, se quitó su vestidura y empezó a danzar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendió cuál era el propósito de Dios, alineó su intención con lo que Dios establecía en su palabra. Entonces nosotros, pum, golpe, y a veces no nos cansa. Somos como el sapito que va contra la pared y nunca entendemos cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a veces andamos así sin lente. Y cuando vamos a la Escritura, que esto es grave. Cuando vamos a la palabra, Dios, mi intención está en contra de Dios muchas veces. Y cuidado, como les dije en un principio, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Entonces, que nuestro camino, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro ser, nuestro corazón esté alineado al propósito de Dios. Y entre tanto golpe que estamos llevando, ver la misericordia de Dios cuando nos las presenta a cada instante. Vamos a un caso bíblico que esto, wow, cuando yo lo leí, yo dije, Señor, gracias porque me diste un tantico ahí de luz. Es que Él siempre nos da la luz. Nosotros somos los que siempre andamos cegados. Vamos a Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que la oía, entró en Capernaum.
Y el siervo de un centurión, quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Buena intención de este hombre, ¿verdad que sí? Ay, queremos comprar a veces los milagros porque tenemos buenas intenciones. Este centurión era un hombre bueno. Hermano, nos construyó sinagogas. Se va para el infierno, pero nos construyó una sinagoga. Quiere a nuestra nación, nos ama. Está pidiendo el favor de Dios este hombre. Y aquellos ancianos van ante Jesús y le dicen: Señor, sana al hombre de el siervo de este hombre, porque este hombre es bueno, se merece tu favor. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo me puse a investigar porque este hombre, un centurión, es un hombre de autoridad, un hombre que sabe de autoridad, que conoce lo que es la autoridad. Y son personas normalmente respetadas. Normalmente cuando se hablaba de un centurión se hablaba de un hombre de autoridad. ¿Y por qué este hombre no se sentía digno? Si en su propia humanidad puede decir: ya va, este es un siervo, yo soy un centurión, ven a mi casa, sálvame al muchacho y te puedes largarlo luego. ¿Por qué este hombre cometió eso? Y me puse a investigar la parte histórica de los romanos. Y hay una particularidad que me llamó mucho la atención. Ojo, paréntesis, especulación. Se dice que estos hombres no podían tener parejas porque ellos estaban para comandar una parte del ejército romano. Y me llamó la atención que él amaba tanto a su siervo. Especulación, ojo. Quizás por eso él no se sintió digno de que Jesús viera tal escena en su casa. Y muchas veces de lejito le decimos: Señor, haz un milagro de lejito, pero no entres. Ojo, especulación. Según los hechos históricos de los romanos estoy hablando, no lo dice la palabra. Y este hombre, quizás en su condición pecaminosa, para aliviar un poco su conciencia, hacía buenas obras. ¿No lo suena muy familiar esto? Muchas personas que están en lugares de autoridad, para aliviar su conciencia, vamos a ayudar a las iglesias evangélicas, vamos a ayudar a X, vamos a ayudar a fulanito, vamos a ayudar a los pobres. Y dígame, ¿con eso se llegamos a Dios? Muchas veces hemos aprendido de la iglesia de que por buenas obras llegamos a Dios. No, por buenas obras nadie va a llegar a Dios. A Dios se le conoce en santidad, a Dios se le conoce en la búsqueda. Y vamos a llegar a Él a través de nosotros alineando su vida y siendo santos como lo fue Cristo. Entonces este hombre le dice a Jesús: ya va, Señor, no soy digno de que entres a mi hogar, pero tú que conoces los corazones, tú quien conoces mi situación, te digo, Señor, salva a mi siervo porque se está muriendo. Y en él hubo algo muy importante que fue fe. La combinó con la humildad. La fe de este hombre despertó en Jesús decirle: nunca había visto tanta fe en Israel como en este hombre. Y este hombre era romano. Ni en sus discípulos, porque sus discípulos eran israelitas. Ni en sus discípulos vio tanta fe como lo vio en este hombre romano. Y yo dije: Señor,
perfecto, me parece bien este hecho histórico, me llama la atención. Pero ¿qué me quieres enseñar acá? Dijo, ya va, espera, ten paciencia. Recuerda que estoy trabajando contigo la paciencia. Y el Señor me mostró que al momento de Él ser crucificado, en ese momento en la cruz, había un hombre a sus pies. En Marcos se habla de un centurión. No estoy diciendo que es el mismo, pero centurión, podemos decir, había un centurión allí. Y cuando Jesús murió, traspasaron su costilla y de él salió algo de su costilla. Agua y sangre. Ay, hermano, esto el Señor me dijo, ¡pum! Mi cerebro hizo así, ¡pum! Se me abrieron los ojos. ¿Por qué? Este hombre no dejó que Jesús entrara a su casa por su condición, pero Dios le dio una oportunidad de estar a sus pies al momento de morir. Y el agua y la sangre significa un nuevo nacimiento. Y este hombre construía sinagoga para aliviar su conciencia. Y Dios no quiere que tú construyas sinagoga, que construyas templo para que Él more. Él quiere morar en ti. Quiere morar en mí. Nuestras buenas intenciones nos llevan. Vamos a hacer esto para congregarnos. Vamos a hacer aquello para que crezca. Vamos a hacer lo otro. Pero Dios quiere comenzar por ti. Dios quiere comenzar por mí. Quiere que ese fuego arda cada día para ir a contagiar ese fuego a los demás, sin meter ningún fuego extraño. Dios quiere que estemos a sus pies cada día, como ese centurión. Al verlo morir dijo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fue lo que clamó este centurión. Y lo pueden ver en Juan 19:34. Este hombre exclamó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces cuando lleguemos a los pies de Cristo, voy a decir, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y hoy quiero de ese nuevo nacimiento que viene de ti a través de la sangre del Cordero de Dios. No en mi humanidad, no en mis esfuerzos, no en lo que yo quiero hacer. Es en tu voluntad. Es lo que tú quieres trazado para mí. Entonces, entendamos, hermanos, que Dios nos quiere enseñar a ser paciente, a ser humilde, a tener fe y alinear mi intención a su voluntad. Buenas intenciones son necesarias, pero más necesario es que tú alinees esas buenas intenciones al corazón de Dios. Buenas intenciones, perfecto. Escudriña la palabra y verás que esas buenas intenciones son buenas o son malas. Pero ¿cómo lo sabemos? Escudriñando las Escrituras. Hay otros casos que lo podemos pasar toda la mañana estudiando de personas que quisieron ayudar a Dios a través de sus buenas intenciones. El caso de Sara y Abraham. Ellos quisieron, Dios les prometió un hijo. Y ellos, ya va, yo estoy viejo, tú estás viejita, eres estéril, lo hemos intentado muchas veces, no ha podido. Vamos a ayudar a Dios, pues. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Hermano, ese qué tanto tiene unas consecuencias tan negativas que ni siquiera usted conoce la trascendencia de lo que puede suceder con una mala acción por dejarse llevar por su corazón, por dejarse llevar por sus buenas intenciones. Hasta el día de hoy Israel está sufriendo por querer ayudar a Dios. Y muchas veces Dios traza propósito para nuestra vida y nos hacemos los Shakira, ciegos, sordos, mudos, sin entender cuál es el propósito que Dios le está llamando. Y es así, hermano. Hay un ejemplo bíblico de ello, Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive y predica mi palabra, porque si no, en cierto tiempo voy a destruirlo. ¿Y qué hizo él? Señor, me alineo a tu voluntad. Por aquí me queda mejor y me voy a la izquierda.
Y muchas veces Dios nos está hablando, nos está demandando a través de las Escrituras y nosotros nos hacemos los Jonás. Nos hacemos lo que no queremos ver, porque Dios nos está mostrando, porque hay una particularidad de que Dios le habló a Jonás una instrucción específica y él decidió irse a Tarsis. Pero dime, hermano, mira, créeme que cuando Dios tiene un propósito contigo, conmigo, aunque usted se quite, se meta debajo de una piedra, vaya a lo más profundo del mar, vaya a la luna, China, Japón, donde usted quiera, Dios va a cumplir el propósito en ti. Por las buenas o por las malas, tú decides. Así de sencillo. Y quiero concluir con algo que muchas veces, ay sí, pero es que el propósito de Dios, pero es que a veces no lo entiendo. Es que a veces Dios me demanda unas cosas que yo no sé cómo hacerlas. Y Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, repita conmigo, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, no tratemos de, sí, por mi buena voluntad voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, hermano. Si Dios le dice, haga. Y si Dios le dice, no haga, no haga. Porque esto es, no voy a hacer porque tengo la buena intención. Ya va. Si Dios dijo que no hiciéramos, no hagamos. ¿Por qué lo digo? Moisés, Dios le dio una instrucción. Le dijo, háblale a la peña para que brote agua. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Dios le dijo que la golpeara. No era el momento de golpear la peña. Dios le dijo, háblale a la peña. Y esto trajo una consecuencia. No pudo ver lo que Dios le había no pudo entrar, porque él vio, pero más no entró. Él no pudo entrar a la tierra prometida por una acción, porque no era el momento de golpear, era el momento de hablarle. Y vemos al sucesor de Moisés el caso contrario. Dios le dice, ahí hay una tierra que yo les prometí. Ahora la instrucción es que den 7 vueltas cantando, adorando al Señor, porque la victoria es mía, no suya. Y ellos obedecieron a Dios, dieron sus 7 vueltas y vieron cómo Dios se manifestó. Pero es cuando entendemos y obedecemos a Dios, claramente escuchando, siguiendo al pie de la letra lo que Él nos demanda. ¿Dios cumplió el propósito en Moisés? Sí, lo cumplió. Brotó agua de la piedra y le dijo, ¿hay agua? Golpeó, salió agua. Pero eso le trajo una consecuencia futuro. ¿Por qué? Porque Dios es tajante. No es una obediencia parcial. Yo soy parcialmente obediente a Dios. No, es una obediencia total. Jesús fue obediente en todo. E incluso cuando estaba antes de ser crucificado, estaba pasando por el proceso más difícil que puede pasar un ser humano. Un momento de angustia tan fuerte que le hizo sudar sangre. Que se habla científicamente que es el proceso más difícil cuando un hombre está tan angustiado que comienza a salir eso de él. Y le dijo al Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Papá, tú sabes que yo no quiero morir porque es doloroso, porque yo soy humano en este momento. Pero que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Entonces muchas veces el proceso por el cual tú, yo estamos pasando es muy doloroso, no lo entendemos. Ay, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. No, yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Y pídele a Dios que se haga su voluntad y no la tuya. Porque después que Cristo murió, al tercer día resucitó y se levantó en victoria. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y nos sometemos a su voluntad, vamos a ver cómo Dios transforma diagnóstico. Vamos a ver cómo Dios hace de algo tan malvado y perverso algo bueno. No, que Dios no me puede a mí porque yo soy pecador. Dios te ama y quiere transformar tu vida. Y te ha permitido pasar por muchas cosas en tu vida
para que tú estés hoy aquí sirviéndole y adorándole. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque a los que aman a Dios, aunque tú no lo entiendas, créeme que te dice Dios, es por tu bien. Es por tu bien. Entonces, hermano, que en esta mañana Dios venga a nuestras vidas, enciende ese fuego en nosotros. Si alguna vez tú has apagado, dile, Dios, enciende ese fuego en mí. Si ya tienes ese fuego, mantén que ese fuego nunca se apague. Y entender y comprender la voluntad de Dios. Aunque no la entienda, me someto a tu voluntad. Aunque no la vea, me someto a tu voluntad y soy obediente en lo que tú me estás demandando cada día. Porque muchas veces pensamos que no, que el evangelio es fácil. No, mentira. El evangelio es demandante. Es demandante porque Dios quiere lo mejor de nosotros y quiere salvar nuestras vidas. Y Él dice, que quiere seguir en pos de mí, tome sus buenas intenciones y alíñala a la mía. Que quiera seguir en pos de mí, agarre sus intenciones, se las echa en el bolsillo y sométase al propósito de Dios. Entonces, seguir a Cristo, es decir, Señor, que mengue mi humanidad para que tú vivas en mí cada día. Que mengue yo, ese yo que se quiere levantar a cada instante, a cada segundo, con muy buenas intenciones, pero que a veces no están alineadas a Dios. Y se mengue ese yo para que seas tú en mi vida y poder andar, ser, caminar como Cristo lo hizo. Oramos, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Dios. Gracias porque tú siempre, Dios, nos hablas a nuestros corazones y cada día nos muestras qué quieres tú para nosotros, Señor. Y aunque a veces ande ciego, Señor, tú nos colocas tu palabra, Señor, para poder ver tu luz. Para poder ver esa luz tan hermosa, Señor, que cada día, Señor, llega a nuestras vidas y aviva nuestros corazones a ser como tú a cada instante, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Toma la vida de la iglesia, Señor, toma mi vida, la sometemos a tu voluntad, Señor. Y que cada día, Señor, nos guiemos, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Por lo que tú, Señor, has puesto para nuestra vida. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.